El control de malezas es un problema permanente para los productores agrícolas, pero esto no va a disminuir si no se ataca el banco de semillas. La ingeniera agrónoma Annette Stoll nos habla en este material sobre el uso de preemergentes, combinaciones y la importancia del planta aplique. Entonces hoy ya estamos incorporando al sistema del uso de preemergentes, porque nos damos cuenta que es una herramienta vital que si nosotros no incorporamos a nuestro sistema de manejo no vamos a conseguir controlar toda la problemática de malezas. Y cuando yo hago ese overlapping o mezcla de 2-3 preemergentes, yo solamente tengo que tener en cuenta un factor que es clave: usar preemergentes que sean de mismo mecanismo de acción. Importancia de un producto con mecanismo de acción distinto y ver la situación de la parcela, con cobertura o sin cobertura. Yo usé un Texaron de secación que tiene uno de los componentes que es el diclosulam, que es un inhibidor de ALS. Yo no voy a usar posteriormente un preemergente que sea de ese mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, no voy a usar un clorimurón o un imacetapir, sino que voy a optar por preemergentes que sean de un mecanismo de acción distinto. Por ejemplo, puedo usar un Texaron de secación y tranquilamente hacer sobre la siembra un clomazone, un sulfentrazone o bien un preemergente de otro mecanismo de acción. Otro factor clave al momento de elegir el preemergente es ver cómo está la situación de la parcela. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una parcela como esta, que tiene o barbecho de maíz, o bien viene de un barbecho de trigo o un poja avena, yo tengo que elegir preemergentes que tengan un KOC bajo, es decir, que no queden retenidos a la paja. Porque si yo opto por un preemergente, por ejemplo, un flumioxazin, que queda altamente retenido a la paja, él no va a bajar al suelo para cumplir el efecto preemergente que yo necesito para el control de banco de semillas. ¿Dónde me va a funcionar bien un preemergente que tiene un KOC alto? Por ejemplo, en suelos sin cobertura. Ahí sí puedo optar por ese tipo de preemergentes. Se denomina planta aplique a la aplicación de herbicida preemergente, posterior a la plantación de la soja para su mejor aprovechamiento. Hoy estamos posicionando y haciendo mucho foco en el sistema planta aplique. Entonces, si bien yo usé el Texaron de secación, pero también tengo problemas de picón o de lecherita o de carurú, puedo optar nuevamente por hacer un preemergente en el sistema planta aplique. Dependiendo de la problemática podemos ir a un clomazone, a un sulfentrazone, incluso se podría optar por un flumioxazin teniendo todos los cuidados que requiera el producto, porque ellos justamente van a hacer esa protección sobre la siembra y yo necesito aprovechar el residual de ese preemergente lo máximo posible dentro de la soja. Entonces, mientras más próximo yo puedo hacer sobre mi soja, más días de residual voy a tener.